pido disculpas, pero yo también me olvidé realmente. Em, y pues en este caso, creo que está uno jalado por muchos problemas. Yo creo que deberíamos de asignar a alguien la tarea de estar recordando a los demás para que no se nos pase, porque si esto es grave, para mí, digo, para mí no debería ser así de mi parte, sino que debería, después de haber leído realmente bien el texto, yo lo medio leí algunas partecitas y está muy rico como para tener una sesión y estar ahí babeando, vamos, ¿no? No me parece que esté bien, vuelvo a decir de mi parte, entonces yo quisiera que hubiera alguna persona que pudiera recordar, ¿no? Un mnemo, un recordador. Ok, no sé si está Carla por aquí. Ay, por ahí Sí, anda aquí Carlos. estoy. A Sí. lo mejor, Carla, podrías tú mandar recordatorios de las sesiones colectivas y en general de las actividades, ¿puede ser? Muy bien. Claro, sí, sí les envío a todos Bueno, recordatorio como y me vínculo entre comunico con seminarios. Ricardo. Ah, Estupendo. Gracias. Pues si quieres empezar, Erika. Ok, bueno, le estaba yo contando a Ana María que estos textos los trabajo habitualmente en clase, en el curso de filosofía del lenguaje y en el curso formativo, es decir, en el de la carrera. Y entonces tengo una lectura que quizá es una lectura ya un poco fija, ¿no? De cualquier manera, les voy a ofrecer y les voy a ofrecer específicamente la interpretación de un fragmento de Sobre verdad y mentira en sentido extramoral, en tanto que me resulta muy rico, muy condensado en cuanto a una posibilidad crítica de distintas instancias, realmente de instancias filosóficas heredadas de la metafísica, no solo de la metafísica moderna, aunque muchas veces el núcleo, vamos a decir, de la crítica de Nietzsche es Kant, y la tradición anterior, digamos, desde Descartes, pero muchas otras veces desde la filosofía antigua. Y es una crítica a una peculiar concepción del lenguaje como instrumento, una crítica al concepto de sujeto, sí moderno, y muy puntualmente al antropocentrismo, que está condensado en este concepto del sujeto. Entonces, mi lectura es una lectura de una crítica de la metafísica y peculiarmente de la epistemología moderna, del concepto de experiencia, del concepto de sujeto. Los textos que generalmente leo, los textos críticos de Nietzsche, pero tanto como herederos de Nietzsche, ¿no? Para estos textos que ponen en relación de una manera muy interesante la retórica y la filosofía, pero la filosofía crítica son Sobre verdad y mentira en sentido extramoral, que está en el libro del filósofo, pero que está escrito a diferencia del resto de los fragmentos, que son fragmentos de los cursos de retórica y del libro sobre el filósofo, es un ensayo, ¿no? En una de las versiones dice exposición continua, entonces es un escrito así, en forma de ensayo. También los cursos sobre retórica, algunos fragmentos, estos son de 1872, 73. Una conferencia de Foucault, que es del 71, que pronunció en Brasil, y después se compiló en un libro que se llama La verdad y las formas jurídicas. Entonces, esta es la primera conferencia, y aquí hay una lectura política de Nietzsche, de estos textos de Nietzsche. Y un texto de Paul de Man que mencionaba Armando, que qué lástima que no puede estar porque él también ha trabajado estos textos con mucho cuidado para sus investigaciones y para sus cursos, pero que se llama Nietzsche, retórica de tropos, específicamente, ¿no? En un libro que se llama Alegorías de la lectura, hay compilados distintos textos, hay 3 sobre Nietzsche, pero yo trabajo específicamente que se llama Retórica de tropos.
Entonces, bueno, esos son los textos. Voy a presentarles el fragmentito que quiero interpretar. Me inhabilitaste la función de compartir las pantallas, Alejandro. Mientras, Erika, ¿me dices en qué página está? Ay, es que No. lo tengo en versión digital y entonces La doctora. no tiene la misma. Ah, ¿Ya? bueno, no importa, lo busco, lo busco. Sí, a ver, lo presento. Sí. A ver si se ve, porque yo no puedo ver lo que presento y a ver si está. Creo que está subrayado, Sí, está todo pero en me amarillo. parece que no empieza en legítimamente, si la verdad fuese lo único decisivo. Ujú, ujú. ¿Ahí empieza? No, lo que pasa es que el fragmento empieza aquí. ¿En este se limita a designar las relaciones? Digo, porque estoy viendo tu flechita. ¿Tu flechita está? Ujú. A ver, vámonos al inicio. ¿Qué es una palabra? Exacto, ahí, ¿no? Ok. Entonces, si quieren, se los leo. ¿Qué es una palabra? La reproducción en sonidos de un impulso nervioso. Ahora vamos a ir, después de a un fragmento de Aristóteles, que yo ya te había comentado, Gerardo, pero de la lógica, donde yo veo que hay aquí en Nietzsche una lectura de ese esquema aristotélico particularmente, pero ahora lo explico. Bueno, ¿qué es una palabra? La reproducción en sonidos de un impulso nervioso, pero inferir además a partir del impulso nervioso la existencia de una causa fuera de nosotros es ya el resultado de un uso falso e injustificado del principio de razón. ¿Cómo podríamos decir legítimamente, si la verdad fuese lo único decisivo en la génesis del lenguaje, si el punto de vista de la certeza lo fuese también respecto a las designaciones, cómo no obstante podríamos decir legítimamente la piedra es dura? Como si además captásemos lo duro de otra manera y no solamente como una excitación completamente subjetiva. Dividimos las cosas en géneros, caracterizamos el árbol como masculino y la planta como femenino. Qué extrapolación tan arbitraria, a qué altura volamos por encima del canon de la certeza. Hablamos de una serpiente. La designación cubre solamente el hecho de retorcerse. Podría, por tanto, atribuírsele también al gusano. Qué arbitrariedad en las delimitaciones, qué parcialidad en las preferencias, unas veces de una propiedad de una cosa, otras veces de otra. Los diferentes lenguajes comparados unos con otros ponen en evidencia que con las palabras jamás se llega a la verdad ni a una expresión adecuada, pues en caso contrario no habría tantos lenguajes. La cosa en sí, esto sería justamente la verdad pura sin consecuencias, es totalmente inalcanzable y no es deseable en absoluto para el creador del lenguaje. Este puede referirse al creador del lenguaje o puede referirse al lenguaje mismo. Ahí hay que tomar una decisión en la interpretación. A mí me gusta interpretarlo como el lenguaje, ¿no? Justamente porque el sujeto como origen del sentido y como origen del conocimiento se está poniendo en cuestión en todo el texto. Entonces me parece que es el lenguaje quien se limita a designar las relaciones de las cosas con respecto a los hombres, y para expresarlas apela a las metáforas más audaces. Este es el fragmento que me interesa nada más. En primer lugar, un impulso nervioso extrapolado en una imagen, primera metáfora. La imagen transformada de nuevo en un sonido, segunda metáfora, y en cada caso un salto total desde una esfera a otra completamente distinta. La novedad radical en este esquema que pone en relación impulsos nerviosos que en una lectura de Nietzsche serían como el grado cero de la experiencia, o sea, de aquello que podemos tener certeza es de nuestros impulsos nerviosos, ¿no? En el ámbito de la experiencia sensible,
o sea, de la estética entendida como experiencia sensible. Eso es lo que tenemos, ¿no? En segundo lugar, una imagen, Bild en alemán, que sería una instancia, que puede ser una instancia del pensamiento, ¿no? Este esquema pone en relación, pues, los impulsos nerviosos con los pensamientos, pero que podría también interpretarse, y es que este fragmento obliga a tomar una posición interpretativa, como una imagen en el lenguaje mismo, ¿no? Como una figura. Entonces, esta sería una instancia de pensamiento, vamos a decir. Y en tercer lugar, los sonidos articulados o las palabras, ¿no? Lo absolutamente nuevo es que, dice Nietzsche, lo que permite poner en relación estas esferas completamente distintas de la experiencia, o sea, los impulsos nerviosos, los pensamientos y las palabras, son operaciones metafóricas, ¿no? Primera metáfora, segunda metáfora. Lo cual también obliga a tomar una decisión. O es el ámbito del lenguaje mismo el que permite las relaciones de la experiencia, las relaciones entre la sensibilidad del pensamiento y las palabras, de tal manera que esta sería una instancia anterior, esto después del giro lingüístico en la tradición alemana, del cual Nietzsche es heredero, o bien que se está usando el término metáfora solo como aquella instancia que permite hacer estas relaciones entre ámbitos que son, en mi interpretación, irreductibles entre sí, y que sin embargo necesitamos poner en relación tanto para pensar como para hablar, ¿no? Bueno, entonces el texto de Aristóteles es este: la relación no es inmediata, sin embargo me parece que aquí sí hay una lectura puntual de este texto. El texto en griego es Periermeneias, me corriges la pronunciación, Gerardo, por favor, se tradujo como sobre la interpretación. Dice Aristóteles aquí en esta traducción: así pues, lo que hay en el sonido son símbolos de las afecciones que hay en el alma, y la escritura es símbolo de lo que hay en el sonido. Y así como las letras no son las mismas para todos, tampoco los sonidos son los mismos. Ahora bien, aquello de lo que esas cosas son signos primordialmente, las afecciones del alma, son las mismas para todos, y aquello de lo que estas son semejanzas, las cosas también son las mismas. Hay un fragmento de Heidegger que hace una lectura del texto en griego y que dice que en griego, en el original, y por eso esta traducción, se distinguen los modos de relación, de tal manera que el símbolo sería lo que mantiene mutuamente junto, a diferencia del signo, que establece una relación, hoy diríamos arbitraria, ¿no?, entre los dos términos, y lo que iguala, esto que se tradujo aquí como semejanzas en lo que estoy marcando, que se dice en griego homoiómata. De tal manera que el texto aristotélico sí establecería distintos modos de relación entre las cosas, las afecciones del alma, ¿no?, que es eso que obtenemos de la experiencia sensible. Estas serían relaciones de semejanza, a diferencia de las relaciones entre los padecimientos del alma, que después de muchos años podrían traducirse como pensamientos, ideas, etcétera, en la tradición moderna. Respecto del lenguaje, estas relaciones serían de carácter sígnico por una parte, ¿no? Se usa el término semeia en griego, y por otra parte simbólico. Bueno, dice Heidegger, de cualquier manera, después en latín todo se redujo a signo, de tal modo que se establecieron relaciones no diferenciadas entre estas instancias de la experiencia. Bueno, en la lectura nietzscheana, pues, particularmente en este fragmento, las relaciones son metafóricas. Si pensamos la metáfora como una figura que, de acuerdo con esta tradición en particular, en los textos de Nietzsche, pero también en los textos de Vico, en otros textos del humanismo, es
una figura en el sentido de un pequeño aparato de la lengua que permite establecer relaciones de semejanza específicamente, que no estarían en las cosas, que tampoco estarían en el pensamiento, no estarían en el ámbito de la significación, sino que se producirían justamente en la lengua. Entonces, estas relaciones son posibles gracias a este pequeño aparato del lenguaje, que sería la metáfora, a diferencia de otras figuras, ¿no? Específicamente, la sinécdoque, que toma un rasgo, dice Nietzsche en otros fragmentos, toma un rasgo de la experiencia sensible y entonces así describe a toda la cosa, como en el caso de Drácon, que tiene la mirada brillante, o que la serpiente, lo que se arrastra, ¿no? O lo que serpentea. Sí, ¿Puedo Ana María. interrumpir? Sí. No es interrumpir, es más bien contribuir a ver qué les parece, porque a partir de tu exposición, que estuvo muy bien, y pasar de unos textos a otro, que también me gustó mucho, quizá pueda introducir alguna cuestión para que discutamos entre todos. Entonces, me pareció interesante que pasaras de imagen a figura. Sin embargo, yo quiero proponer otra cosa. Quiero proponer que imagen aquí, más allá de las posibilidades que este mismo texto que estás leyendo ofrece, o el texto aristotélico que nos lleva a otra serie de relaciones, símbolo, signo, etcétera, etcétera. Yo quisiera proponer que imagen es claramente imagen en el sentido también de un registro imaginario. Por lo tanto, imagen es claramente un producto imaginario. Y en este sentido, habría que establecer otra nueva relación de lectura entre Nietzsche y, en este caso, Spinoza. Y esto suscrito por un mismo comentario en una carta escrita por Nietzsche diciendo que justamente entre 1872 hasta 1874, donde podemos fechar estos textos que luego se han considerado póstumos, Nietzsche estuvo trabajando a raíz de su investigación en el nacimiento de la tragedia, y que después de haber escrito lo que escribió, encuentra la ética de Spinoza. Y encuentra también el registro, la dimensión de lo imaginario, en la descripción que hace Spinoza de los distintos tipos de conocimiento. Lo interesante de Spinoza, y voy a ser muy breve, es que una imagen se refiere a la manera como los cuerpos, por supuesto humanos, viven su relación con el mundo que los rodea y con ellos mismos. Y que lo interesante de este registro imaginario del conocimiento es que no puede ser jamás sustituido por el conocimiento verdadero. Y este conocimiento verdadero no solo es la verdad, sino también, en términos muy amplios, el conocimiento científico. Entonces, aún que los seres humanos conozcan vía las ciencias, tanto de la época de Spinoza, la nietzscheana o la nuestra, aún así no es posible borrar esta relación imaginaria con nosotros mismos y con los otros y con el mundo que nos rodea. Entonces, en este sentido, imagen no sería tanto un elemento que se puede llevar hacia la definición de lenguaje únicamente, sino finalmente a una especie de ontología de lo humano o a un antropocentrismo ontológico, ¿no? Es decir, la imagen y lo imaginario es la manera como los seres humanos nos relacionamos con las cosas. Es ilusoria, si quieren ustedes, para utilizar un término filosófico, viejo, antiguo, clásico también, ¿no? En la historia del pensamiento occidental, pero también relativamente nuevo, es decir, moderno, digamos siglo XX, donde lo ilusorio puede relacionarse quizá con el inconsciente freudiano o con la manera como
los pensadores de la teoría del inconsciente ubican esta situación. Entonces, lo imaginario implica la relación no con las cosas, por lo tanto, no entre el lenguaje y las cosas, o las palabras y las cosas, o la verdad y las cosas, entendidas de una manera empírica, cosas que están ahí afuera, que no dependen de la voluntad de los seres humanos, sino más bien todo lo contrario. Una imagen puede ser inconsciente, pero a la vez, por esta parte que tú leías de Nietzsche, tiene que ver con los creadores del lenguaje. Los creadores del lenguaje son poetas, son los rhétores, son los filósofos, son artistas del lenguaje. Los seres humanos de alguna manera somos también creadores del lenguaje, y estos creadores del lenguaje guardan con ese lenguaje que crean una relación imaginaria, ilusoria, a veces voluntaria, pero también inconsciente, porque no nos podemos desprender de esto. Y entonces lo interesante sería que tanto las palabras como la verdad que está construida en palabras implica una relación que habría que perseguir y si quieren ustedes escarbar un poco entre este tipo de, conocimiento imaginario y los seres humanos. Y que implica además que podemos integrar ahí entre la relación imaginaria de los seres humanos con ellos mismos, con su cuerpo, y con el mundo que nos rodea. Perdónenme, voy a encerrar a mi perrita, si no me voy a dejar en paz. Disculpen. Vamos al cuarto, vamos al cuarto. Uy, perdón. Entonces lo que habría que pensar aquí es el lenguaje o también como un elemento para interrogarnos sobre esta relación imaginaria de los cuerpos, la subjetividad con todo lo que lo rodea y con ellos mismos, incluyendo en esto la pregunta por el yo, que como tú bien decías, Erika, tú hablabas del sujeto. Yo creo que en este momento, no sé si sea tanto la palabra sujeto la que aparece, pero sí el yo. Nietzsche elabora en todos estos años una crítica a la figura del yo, de manera fuerte contra toda la tradición occidental, y en particular parte de su historia metafísica o platonizante. Y ahí sin duda habría que seguir de Platón a Descartes, de Descartes a Kant, hasta el pensamiento contemporáneo, y echar abajo la idea de esta unidad del yo, que es la crítica de Nietzsche. Y bueno, tengo otras cosas, pero las digo después. Perdón, pero me parecía importante indicar que imagen la tendríamos que introducir de manera fuerte, y yo creo que también a la filosofía de la retórica, o al pensamiento o la reflexión sobre la retórica. El papel de este registro de lo imaginario también en las operaciones retóricas. Todo tipo de operaciones retóricas, más en las operaciones que en las figuras, en los tropos de un tipo o de otro, ¿sí? Sobre todo en todas las operaciones que la retórica gobierna. Y esta cualidad de imaginario que implica voluntario, pero a la vez, curiosamente, involuntario, ¿no? O inconsciente. Y creo que ahí sí me quedo, perdón. No, está muy bien, está bien interesante. Sí sería muy importante, ¿no? Determinar en qué sentidos, en qué muchos sentidos se puede hablar de imagen, ¿no? Porque de verdad que el texto, en primer lugar, y si le hacemos caso a Paul de Man, está escrito en modo irónico, ¿no? Es un texto irónico, de tal manera que es necesario decidir sobre los posibles sentidos, ¿no? Y los posibles sentidos para la crítica, por una parte, y por otra es un texto muy condensado, ¿no? Entonces, forzosamente hay que interpretar, elaborar, establecer vínculos posibles. Con Spinoza está
está muy bien realmente, ¿no? También esta dimensión de lo inconsciente, que en otras discusiones sí se podría poner en relación con lo inconsciente freudiano, si se quiere, ¿no? En una herencia de Nietzsche. Pero creo que también en Nietzsche mismo hay una determinación de lo inconsciente que se podría perseguir. Entonces, y sería un inconsciente en la lengua, que sí se refiere a la no conciencia por parte de quien habla, quizá, ¿no? De las relaciones que se establecen en la propia lengua, pero se refiere desde mi punto de vista también a este modo de producir sentido mediante ciertos artificios. Me gustaría leer otro fragmentito, pero ese no lo tengo eh, ahorita, no lo tengo digital, está aquí en los cursos sobre retórica, en la versión de Trota. Y es uno que trabaja Paul de Man de manera muy fuerte. Dice Nietzsche aquí. Sin embargo, no es difícil probar con la luz clara del entendimiento que lo que se llama retórico, lo retórico, ¿no? Aquí subrayo, no la retórica, sino lo, como una serie de artificios, dice más adelante, ¿no? Que también es muy interesante. Lo retórico como medio de un arte consciente había sido activo como medio de un arte inconsciente en el lenguaje y en su desarrollo, e incluso que la retórica es un perfeccionamiento de los artificios presentes ya en el lenguaje. Me parece importantísimo que Nietzsche esté describiendo el lenguaje y las lenguas como técnicas, en este sentido, como tecnologías, y estos artificios retóricas justamente como técnicas particulares que están en la lengua y que además son inconscientes, ¿no? Son inconscientes para quien habla y para quien escucha. Y esto elaborado sí en la retórica, ¿no? En las disciplinas retóricas. Me gusta mucho este fragmento. Por otra parte, y desde el punto de vista crítico, sigo, no hay ninguna naturalidad no retórica del lenguaje a la que se pueda apelar. El lenguaje mismo es el resultado de artes puramente retóricas. El poder de descubrir y hacer valer para cada cosa lo que actúa e impresiona, esa fuerza que Aristóteles llama retórica, es al mismo tiempo la esencia del lenguaje. Lo mismo que la retórica, tiene una relación mínima con lo verdadero, con la esencia de las cosas, ¿no? Bueno, y después aquí hay otra vez este mismo esquema que les leí reformulado. Dice, el lenguaje no quiere instruir, sino transmitir a otro una emoción y una aprehensión subjetivas. El hombre que configura el lenguaje no percibe cosas o eventos, sino impulsos. Él no transmite sensaciones, sino solo copias de sensaciones. Bueno, y sigue, ¿no? Para poner esto además en relación con lo que tú bien rescatabas, Ana María, hay aquí una puesta en cuestión de la verdad, en primer lugar, y así, o sea, en términos muy generales, de la verdad entendida como adecuación entre el discurso y eso de lo que el discurso habla o de lo que el discurso dice meramente hablar o describir, etcétera, ¿no? Según una manera de entender el conocimiento y la ciencia muy particular. Pero es una puesta en cuestión paradójica, porque si lo único que el creador del lenguaje, si usamos tu interpretación, Ana María, de lo único que habla es de relaciones, ¿no? De relaciones entre el hombre y las cosas y de relaciones antropocéntricas y antropomórficas. Además, las instancias que se ponen en relación están borradas, puestas en cuestión, etcétera, en el texto de Nietzsche. No sabemos nada de las cosas, como tampoco sabemos nada del yo, ¿no? O del sujeto de conocimiento. No nos podemos mirar a nosotros mismos, dice Nietzsche usando otra figura, como si estuviéramos en una vitrina iluminada. Este mito del acceso a la conciencia que es moderno, pues es eso, es nada más un mito, ¿no? Es otra producción retórica. Entonces, a esta verdad como adecuación no podemos tener acceso a una manera poética o a una manera en imágenes, o un modo en imágenes de hablar de relaciones específicamente. Y esto solo mediante los artificios retóricos, ¿no? Que Paul de Man
describe como tropos en general. Ya tú, Gerardo, nos habías llamado la atención sobre la necesidad. Me gustaría dedicarle un poco de la discusión a eso, sobre la necesidad o no de distinguir entre figuras y tropos. Pero en todo caso, lo que está diciendo aquí Nietzsche es que solo hay producción de sentido de un modo figurativo, no hay sentido propio, no hay adecuación, no hay posibilidad de conocimiento de las cosas, de tal manera que lo que generalmente en la tradición se opone, que sería ilusión y verdad, por ejemplo, ¿no? Se destruye porque una de las dos instancias de la oposición se cancela. Es decir, no hay posibilidad de conocer las cosas, ni las cosas en sí, ni tampoco el sujeto. No hay que oponer ya al sentido figurado, ¿no? Y no hay que oponer a la ilusión tampoco. Que este es un planteamiento, pienso yo, paradójico, ¿no? Nada más. Entonces, con esto daría fin a esta parte de la exposición. ¿Podría leer esta parte a la que hiciste referencia o la tienes separada? Porque yo la tengo acá. Lo leo rapidito, son unas líneas nada más. Sí. Dice, por lo tanto, ¿qué es la verdad? Una multitud en movimiento de metáforas, metonimias, antropomorfismos. En una palabra, un conjunto de relaciones humanas que, elevadas, traspuestas y adornadas poética y retóricamente, tras largo uso, el pueblo considera firmes, canónicas y vinculantes. Las verdades son ilusiones de las que se ha olvidado que lo son. Metáforas ya utilizadas que han perdido su fuerza sensible. Monedas que han perdido su imagen y que ahora entran en consideración como simple metal, no como tales monedas. Y creo que aquí está lo que tú comentabas y de alguna manera lo que yo comentaba. Estamos hablando que las metáforas y las metonimias son antropomorfismos, que en última instancia son un conjunto de relaciones humanas y que estas relaciones humanas aparecen como imágenes, pero no son imágenes de las cosas a las que supuestamente se refieren, ni a las semejanzas de esas cosas, sino a las relaciones humanas, ocupan el lugar de estas relaciones humanas. Y aquí podríamos volver a integrar la ética espinociana y meter afecciones también entre las relaciones humanas. Por supuesto, es la parte del pathos, ¿no? La parte de los afectos, las afecciones, las pasiones, que son claramente corporales, ¿no? Y esto me interesa particularmente, pero podemos insistir que hay otro tipo de relaciones humanas e incluir relaciones sociales, relaciones morales, relaciones políticas, ¿sí? Incluso meter al arte aquí como formas de relación entre seres humanos y entre seres humanos y en general ellos mismos y todo aquello que los rodea y de lo cual son conscientes y a veces no tan conscientes. Pero creo que lo interesante es que aquí plantea en referencia a la verdad que no habría una primera metáfora a la que buscar o perseguir, porque en realidad esa metáfora está ocupando el lugar, usurpando el lugar de otras metáforas anteriores que finalmente nos hemos olvidado que alguna vez estuvieron ahí, ¿no? Y esto hace relación también con el otro autor que comentabas, con Paul de Man, para el cual es bien importante esta situación, porque si quieres tú, el dinamismo del lenguaje, y aquí estaría situado un aspecto que la retórica puede tratar y ha tratado bastante, ¿no? Y me parece que esto responde, de cierta manera, la pregunta que nos habíamos hecho y por la cual estamos aquí reunidos los dos seminarios. ¿Cuáles son las relaciones entre filosofía y retórica? Y no únicamente como filosofías particulares, retóricas de tal o cual autor, sino en general, ¿no? Intentar un acercamiento más general entre la filosofía y la retórica y cómo en última instancia tendríamos que considerarlas siempre conjuntamente. O sea,
poder establecer las relaciones siempre filosóficas entre filosofía y retórica y las relaciones retóricas entre la filosofía y la retórica, ¿no? Y que contestando esto intentamos, Erika lo intentó muy bien y con el comentario que hice ya tendríamos algunos elementos importantes, ¿no? La cualidad ilusoria, la cualidad imaginaria, la cualidad imaginaria, pero además también de imagen, no necesariamente consciente, pero a la vez y paradójicamente, como dice Erika, voluntaria, sobre todo porque los que hacemos filosofía, los que hacemos retórica, los que hacen arte o los que hacemos arte, somos conscientes y a la vez quizá tenemos una relación inconsciente con ese lenguaje que trabajamos, ¿no? Y ahí necesitamos el auxilio tanto de la retórica como de la filosofía para dar cuenta de esta relación que guardamos con las palabras. Y con el discurso en general, pueden no ser las palabras separadas, sino el discurso en general, ¿no? Que es base del conocimiento, pero no únicamente del conocimiento, sino sobre todo, decías tú, Erika, de la estética, y yo agregaría y de la poética. Claro. ¿No? Y no sé si tengan algún comentario las demás o los demás que... Aunque sea muy intuitivo el comentario. Hay varias intuiciones sobre el texto, sobre la presentación. Y yo creo que la más importante sería que, pues, Erika ha abordado unos textos que se encuentran en el núcleo que une a este proyecto. Es precisamente en esta parte, sobre todo la de Nietzsche, más que la de Aristóteles, que permite, diríamos, esta, o que justifica este proyecto Papita. Y habría entonces, yo creo que reflexionar más sobre ambos textos. Por ejemplo, en el caso de Nietzsche, está muy bien, diríamos, la relación con estas primeras líneas del de interpretaciones de Aristóteles, que no es sobre la interpretación porque se malentiende, no tiene que ver con la interpretación, no, sino con el lenguaje, es una cosa de semántica, pero vamos, el título es este, y pues ni modos. Ahora, el asunto que señalabas del símbolo y el signo, habría todavía que buscar la forma de profundizar más en ello. En cambio, en relación con la imagen, yo fui a ver el texto, digo, a ver, ¿qué término está utilizando para imagen? Y yo pensaba, pues, en fantasmata, alguna cosa así, pero pues no, ni siquiera viene el término de imagen en el texto griego, sino que es una interpretación del texto. Y no solamente lo que leíste, Erika, sino también otros textos que traducen esta parte, lo interpretan como imagen, pero el término, diríamos, importante ahí es este de homoiómata, ¿no? Que son las semejanzas. Entonces, pues yo sí estoy muy interesado en esta línea del texto aristotélico para ver realmente qué cosa es, por qué se está entendiendo como imagen, como imágenes, que yo creo que está justificado, pero yo necesito también entender bien, porque ahí, pues lo que tenemos, pues es eso, como estoy diciendo, una interpretación. Y el texto no es muy complicado, el texto aristotélico, pero sí hay que meterse en el aspecto semántico. Quiero decir, sintácticamente no es complicado, más bien es el problema semántico. Perdón, Gerardo, la noción de imagen está en el texto de Nietzsche, no en el de Aristóteles. No, en el de Aristóteles. No, en Aristóteles no está, es Nietzsche. En Aristóteles dice padecimientos del alma. Sí, perdón. Nietzsche quiere definir qué es una palabra y dice, una palabra es una
es una especie de estímulo corporal que se traduce en una imagen. A ver, ¿me permiten? Sí, eso también está bien, pero yo me estoy refiriendo al texto aristotélico. Y la traducción que presentaste, Erika, viene la palabra imágenes. Aquí tengo, por ejemplo, y No, no, aquellos no. de las No. cuales estos son imágenes, son las cosas idénticas. A ver, Entonces, perdón, espérame, te lo presento. Es que dice padecimientos del alma. más Eh, abajo, a ver, déjame, déjame presentarlo otra vez. Aquí está. Sí. A ver, aquí dice, bueno, es mi pronunciación en griego, perdón, pero en sí, griego no, dice a ver, ¿me patématas permites? testiques, ¿no? Aquí se tradujo como afecciones que hay en el alma. Sí, no, está bien. Ajá. Yo fui luego al texto y tuve una confusión porque aquí dice imágenes en vez de semejanzas, ¿no? Ah, Perdón, sí, entonces ajá. estoy viendo ese texto y digo, bueno, aquí me fui por otro lado, porque aquí se interpreta como imágenes en este texto y ahí lo que tiene semejanzas, sí, entonces sí tengo que corregir lo que había dicho, pero es una interpretación que de cualquier forma habría que revisar. Bueno, Ujú. este texto me parece que es en ese sentido, habría que interpretarlo, estas seis líneas, en esos dos sentidos. Por una parte, los símbolos y los signos, y por otra parte, homoyómata, que son las semejanzas, Ujú. ¿no? Eso me parece que está bien, pero yo quiero más bien regresar al texto de Nietzsche, en efecto, porque hay una relación mucho más fuerte, mucho más cercana con Gorgias de Leontini, en el acerca Mm, del no ser. Ahí realmente la relación es estupenda. En el acerca del no ser, ustedes ya lo saben, lo que quiere demostrar Gorgias de Leontini es que el ser no existe, aunque tampoco el no ser no existe, es decir, no existe ninguno de los dos. Entonces, el ser no existe, ¿no? Y aunque existiera, sería inasible. Algunos traducen como incomprensible. De ambas formas se puede traducir, ¿no? Sería inasible. Y aun cuando existiera y fuera comprensible, sería incomunicable. Y esta tercera parte, pues es la importante. ¿Por qué? Porque una cosa son los sonidos que están en la cabeza y que son fantasmatas, son imágenes de las cosas y que están fuera. Y otra cosa son los sonidos. La naturaleza de ambas cosas es diferente. Un sonido, pues, tiene una naturaleza que no puede vehicular imágenes, ¿no? No puede, perdón, no puede vehicular las cosas, no puede vehicular las cosas, por lo tanto, en este caso, pues es una relación que no es compatible en cuanto a la naturaleza, tanto del sonido como de las cosas que están fuera del ser, del ser humano. Entonces, bueno, yo creo que ahí hay una relación bastante interesante. Y después de esto también en relación con pues lo que decías tú de los tropos y las figuras, porque Nietzsche está refiriendo realmente a los tropos, a las sustituciones, no tanto las figuras, por ejemplo, de analogía, y por esto yo digo, y por aquello lo repito, y por eso, etcétera, no se refiere a eso, sino a los tropos, a las sustituciones que se van mm. dando y que pueden ser, pues, metafóricas, metonímicas, y ¿cuál era el otro, la tercera? De, Sinécdoques. sinecdóquicas, en Ujú. efecto. Entonces, pues tenemos estas tres, y hay más todavía, pero son las básicas, ¿no? De tal manera que son sustituciones que se dan en el lenguaje y lo que dice es realmente importante, que esta es precisamente la naturaleza retórica del lenguaje, ¿no? El lenguaje es en sí mismo retórico, no solamente, como dice en otra parte, porque lo que transmitimos no son
no es episteme, sino doxa. No transmitimos conocimientos, sino opinión. Eso lo dice un poco antes, ¿no? Y este otro, el carácter trópico del lenguaje, que sería el otro aspecto. Y entonces a mí me parece que en efecto esto es de suma relevancia para el proyecto en general. Entonces yo concluiría con estas reflexiones, intuiciones. Muy bien, pues agregamos además la lectura de Borges, ¿no? Que realmente está muy padre para pensar en estas relaciones, además de la relación con Spinoza, ¿no? Para ir enriqueciendo la lectura. ¿Quién más tiene comentarios? Ana María, no sé si tú quieras dar otra interpretación de otros fragmentos. Había yo, al leer los dos libros, tanto el libro del filósofo como los escritos sobre retórica, que fueron publicados con unos cuantos años de diferencia, los escritos sobre retórica de Trotta, la edición y la traducción de estos textos fue de Santiago Huervos. Y él, a diferencia de la introducción de Sabater, del libro del filósofo, y quiere interpretar a Nietzsche como un escritor antifilosófico, cuando en realidad es lo que tú decías hace un momento, es antimetafísico. Si por metafísica entendemos una serie de tradiciones, o más bien una genealogía de tradiciones, que empiezan con Platón, pasan a través de muchas sectas filosóficas y después de muchísimo tiempo llegan hasta nuestros días, y que lo interesante de ese paso, de esa herencia metafísica, es que sigue trayendo a colación la cuestión entre palabras y cosas, por ejemplo, ¿no? La cuestión de la verdad como la base del conocimiento, el conocimiento como una relación con las cosas en sí y no para sí, en fin, todo este tipo de cuestiones propias de la historia de la metafísica, y que Huervos se le ocurre de una manera demasiado rápida de decir que Nietzsche es antifilosófico cuando en realidad es antimetafísico, y ahí entraría lo que tú comentabas, el ataque a la figura del yo como esta figura que gobierna el sentido y lo hace de una manera racional y consciente, y que si hay ese ataque, esto nos permite integrar estas dimensiones espectrales del lenguaje, para decirlo en términos derridianos, ¿no? Pero también nietzscheanos, y que tiene que ver con el carácter ilusorio, y esto es propio también de aquellas operaciones que para Nietzsche son fundamentales y que son el lenguaje, que es sobre todo la metáfora. La metonimia también, la sinécdoque también, pero en particular en Nietzsche queda muy claro que es la metáfora dicho abiertamente por él. Y sin embargo, Marco hace un momento hizo un comentario y yo estoy completamente de acuerdo con él. Y Erika, tú lo mencionabas hace un momento, la ironía. Tiene otros textos, Nietzsche, donde sin abordar la ironía, practica la ironía. Y creo que es fundamental incluir también tanto la metáfora y la ironía como aquello que Nietzsche contribuyó en la modernidad, digamos, para pensar las relaciones entre filosofía y retórica, al grado de que él dirá, no es la filosofía de los filósofos o la retórica de los rhétores, sino otro tipo de lectura que tenemos que hacer de ambos mundos. Entonces retomo lo que tú dijiste, Erika, sobre lo retórico,
y podríamos agregar y lo filosófico, que no deberían reducirse a esta o esta otra filosofía o esta otra tradición retórica, sino el objeto de lo que estaría tratando estos saberes, pero sobre todo estas prácticas, que creo que lo importante, y Nietzsche ha contribuido con eso, es a decir que tanto en sus cursos de retórica como en toda esta parte crítica de la metafísica, es el carácter pragmático, si quieren ustedes, operativo de este pensamiento suyo. Es decir, estamos hablando de prácticas del lenguaje. Y quizá los primeros en darse cuenta de este carácter práctico fueron sin duda los retóricos de la antigüedad, y ahí en particular no solo ellos, ahí está Gorgias, al que hacía referencia Gerardo, sin duda es el que ha contribuido a darse cuenta de este carácter práctico. El lenguaje hace cosas, nos hace cosas a aquellos que lo utilizamos, le hace cosas a aquellos que escuchan, y le hace cosas al mundo que nos rodea. Y yo creo que eso es importantísimo para actualizar tanto la retórica como una especie de filosofía de la retórica o filosofía amiga en términos de Benjamin, ¿no? Cercana, amiga de la retórica, que señala esto que durante mucho tiempo la metafísica trató de separar. O sea, recuerden que la metafísica es la que ha insistido en la oposición antagónica lógica entre lo inteligible y lo sensible. Es contra este tipo de, si quieren ustedes, de reduccionismo metafísico al que estamos, creo que todos los que estamos aquí, todos los presentes estaríamos de acuerdo, que sería lo que hay que intentar ya desbaratar de una vez para siempre y pensar de otra manera. Y el que lo hizo de esta manera tan directa fue Nietzsche, pero por supuesto que Nietzsche le debe a otros autores. Pero fíjate, creo que Gerardo señalaste una cosa importante. Le debe más a Gorgias que a los estoicos, por ejemplo. Y de los estoicos podemos retomar la idea de signo y de símbolo, y sobre todo de signo, y criticar esto como una invención claramente metafísica. Sigue siendo platonizante esta idea de signo y símbolo, y habría que atacarlo. Esté en Platón, esté en Aristóteles o quien esté, porque es parte de esta oposición antagónica entre lo inteligible y lo sensible, y al dar realidad a lo inteligible y no a lo sensible, y por lo tanto a las operaciones del lenguaje, que en última instancia son retórica. O sea, la retórica es una maquinaria, y es una maquinaria muy bien engrasada, hace cosas, y no únicamente a la parte patética, ¿no? A los sentimientos, que es como han querido reducir, sino a la parte del cuerpo, justamente, a la fuerza del cuerpo para hacer cosas, para inventar realidad, poética o del tipo que sea, ¿no? Incluso de conocimiento, porque finalmente la dimensión epistémica es también una creación, ¿sí? Y ahí, estas relaciones entre filosofía y retórica que estamos persiguiendo nos deberían alentar, aunque sea a pequeños textos que cada uno escribiéramos sobre esta cuestión, ¿no? Yo le llamaría el carácter práctico de la retórica, y rescatar esto, porque son operaciones, son pequeñas maquinitas, Erika decía, técnicas, o más bien toda una tecnología bastante elaborada, ¿no? Y de hecho el primer ejemplo o caso de la tecnología es el lenguaje. O sea, el lenguaje es una tecnología complejísima además, porque inventa mundos, inventa relaciones entre los cuerpos espectrales, sin duda espectrales, ilusorias, imaginarias, como sea, pero donde de esta manera nos protegemos con la idea de que no son reales en términos platonizantes, es decir, que pertenecen a lo inteligible, a la razón, al logos, etcétera, para de una vez por todas acabar con esa oposición entre logos y lo que no sería logos, que no tendría realidad, ni existencia, ni ser, ni sustancia, ¿no? Entonces, frente a toda esa, no digo que sea Platón, es platonizante, porque Platón
curiosamente tiene otros textos donde incluso pone en cuestión esa oposición que queremos, que es platónica. Pero ahí estaríamos situados nosotros como conversadores, digamos, ambos seminarios, entendidos como conversadores entre nosotros, estaríamos ahí tratando de rescatar estos aspectos. Y creo que el primero en declararlo tan directamente fue justamente Nietzsche, y por eso se me ocurrió que empezáramos por él, porque me parece que inicia un pensamiento moderno importantísimo donde las relaciones entre filosofía y retórica tienen que darse de una manera mucho más cercanas de las que nunca han existido en la historia del pensamiento occidental, ¿no? Y creo que empiezan por esta parte de Nietzsche, no su ética o en fin, otros elementos de su ontología, sino en su teoría del lenguaje, si pudiéramos hablarlo de esa manera. Teoría que sería retórica, sobre todo, ¿no? Billy. Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto verlas. Igual. Oigan, yo quiero decir una cosa que no sé si sea un poco impertinente, porque tiene que ver con más como con ciertas consideraciones en torno a el papel que ocupan estos escritos en la obra de Nietzsche, que con, digamos, el orden estrictamente teórico, pero están relacionados, miren. Hay una cosa, estos textos, este curso sobre retórica, sobre verdad y mentira en sentido extramoral, y todos los fragmentos que componen el libro del filósofo, en realidad son fragmentos que Nietzsche no publicó, ¿no? Entonces, eso es muy relevante, porque yo tengo la sospecha de que no los publicó porque él sabía todas las, digamos, las potencias corrosivas que este tipo de apuntes sobre la retórica y sobre la poesía tenían sobre las diferentes formas de hacer filosofía en la época y filología. Es decir, hay una serie de compromisos que en este momento, entre el 72 y el 74, que Nietzsche tiene con gente como Wagner, ¿no? De sus herencias con Schopenhauer y sus mismos compromisos universitarios, que yo estoy casi seguro que lo obligaron a no publicar estos textos, ¿no? Es decir, el sobre verdad y mentira es un texto que Nietzsche le dicta a uno de sus estudiantes, que le ayuda a transcribirlo, y el curso sobre retórica son los apuntes que Nietzsche hace para un curso que efectivamente dio. Bueno, ahí hay gente que dice que sí lo dio, hay gente que dice que no lo dio, de ahí dependerá de muchas cosas, pues, pero son, digamos, textos que se quedan en el tintero, pues, que Nietzsche habla de ellos hasta Humano demasiado humano, hasta el prólogo del segundo volumen de Humano demasiado humano, es cuando dice, bueno, ahí tengo un texto que se llama Sobre verdad y mentira, ¿no? Pero en realidad él no lo edita, ¿no? Él no lo saca a la luz, y es justo a partir de Humano demasiado humano que se comienzan a poner en marcha algunas de las consecuencias que se desprenden de los apuntes que hace Nietzsche en torno a la retórica y a la poesía. Y lo mencioné justo por lo que mencionabas ahora, Ana María, en torno a la ontología del lenguaje Nietzsche, ¿no? O sea, porque justo lo que hace en términos ontológicos con el lenguaje es desfundamentar, digamos, no invalidar, pero sí desfundamentar toda forma de conocimiento, ¿no? Asumiendo que todo conocimiento es retórico y es poético y que no tiene una única dirección dada, por decirlo de esa manera, ¿no? Y entonces, bueno, si uno profundiza en los textos y en los apuntes de estos años, que van del 72 al 74, en serio, uno puede encontrar apuntes que hacen ver que estas notas que Nietzsche hace sobre el lenguaje son aún más radicales que la misma muerte de Dios que Nietzsche va a proponer en Gaia Ciencia, ¿no? Sí. 10 años después. Sí. Es todo. No, y estoy de acuerdo contigo que son más radicales, sin duda. Por eso yo siempre he creído que Nietzsche, su contribución más fuerte para nosotros hoy, ¿no? En este mundo contemporáneo, son sus escritos sobre el lenguaje y no sus declaraciones sobre la muerte de Dios, que es de lo que más han hablado, extrayendo
conclusiones de carácter ético que yo creo que no son tan importantes como las conclusiones que podemos extraer con todo cuidado y a partir de una conversación muy cuidadosa, un intercambio de ideas muy cuidadoso sobre estos textos, sobre el lenguaje, ¿no? A mí el Nietzsche de la muerte de Dios jamás me ha interesado, por ejemplo, porque descubrí muy pronto estos textos sobre el lenguaje. Y sin duda en Humano, demasiado humano, hay partes que corresponden totalmente con estas partes del libro del filósofo, ¿no? Y creo que, pero también hay partes que están en Aurora, fíjate. Es decir, en buena parte de estos textos, que se ve que él siguió trabajando, aunque no los haya dado a la publicación, ¿no? Pero me parece que debemos, así como una conversación entre retóricos y los otros, que seríamos nosotros, los de la filosofía, apropiarnos de estos textos de Nietzsche, no para ubicarlos en la biografía o en la bibliografía propiamente nietzscheana únicamente, sino para extraer estas consecuencias interesantes sobre el lenguaje, que creo que todavía no se han terminado de sacar, ¿no? O sea, de hecho, el siglo XX asume ser un siglo no se ha trabajado, creo yo, suficientemente, y si retomamos la palabra radical de la que tú hacías mención hace un momento, creo que el carácter radical de estas propuestas nietzscheanas que nos permiten ponerlo a su vez a dialogar con estos otros autores, ¿no? Lo que decía Gerardo, hay que ponerlo en relación con Gorgias, sin duda, ¿no? Y quizá no con la tradición estoica, como suele hacerse por vía platonizante, ¿no? O metafísica. Es decir, tenemos mucho trabajo por delante y sería muy padre que lo abordáramos. Y podríamos, pese a que estamos todos y todas llenos de trabajo, pues seguir con estas consideraciones nietzscheanas, digamos, y ponernos una fecha un poquito, no tan cercana si quieren ustedes, para que sigamos trabajando esto. Porque yo creo que valdría la pena que lo siguiéramos leyendo. Y estableciendo esto que ahora salió de una manera, iba a decir espontánea, quizá no sea la palabra, pero Erika estableció relación con autores, Gerardo con autores, yo lo establecí con otros autores y creo que debemos hacerlo así también, ¿no? Porque es leer genealógicamente y en ese sentido estamos respondiendo a la invitación de Nietzsche, tan radical también, de relacionarnos genealógicamente con nuestras lecturas, ¿no? Entonces, yo sugeriría que leyéramos con cuidado esto y que volviéramos a encontrarnos y que ahí sí cada uno por lo menos subraye algunos elementos importantes. A mí se me ocurre que Marco tiene mucho que decir y ha contribuido con pedacitos. Perdón, si no ha sido muy estable tu relación con Internet, pues yo estoy segura que Marco tiene mucho que contribuir. Por ejemplo, toda esta parte de la ironía es importantísimo y la ironía es una práctica, digo, si no es un aspecto fundamental, entre otros, del lenguaje, no sé qué lo sería, ¿no? La ironía es algo que no podemos dejar de lado. Yo recuerdo que alguna vez Gerardo, no sé si fue en su curso o en un diplomado, fue sobre la ironía, no sé si te acuerdas, Gerardo, ya tiene unos cuantos años. Sí. Recuerdo porque me invitaste a dar una sesión y fue un curso importantísimo a mi entender y lo tomó la gente de letras y no la gente de filosofía, lo que fue muy triste, ¿no? Porque creo que nos merecemos hablar de eso y lo que podríamos hacer, si les parece, yo que estoy en plan de sugerir, ¿por qué no volvemos a leer Nietzsche, pero intentando encontrar esta práctica irónica en sus propios textos, pero también el papel de la ironía en estas relaciones entre filosofía y lenguaje?
este papel creativo, digamos. La palabra creación no me gusta mucho, prefiero invención, pero de alguna manera esta invención de relaciones de los humanos con ellos mismos y con lo otro, sea lo que sea eso otro, ¿no? Porque estamos hablando de relaciones, como bien decía Nietzsche. ¿Sí, Gerardo? María León tiene la mano levantada desde hace rato. Ay, cierto. Yo después quisiera decir alguna cosita breve. Hola. Pues más, a mí me gustaría como apuntar a una cosa que estaba pensando ahora que los escuchaba, y es que hemos estado revisando un libro de Agamben, Signatura Rerum, y a mí me parece que una línea posible, o sea, no estoy diciendo que todos nos pongamos a trabajar en ello, pero lo que estoy diciendo es que a mí me parece que es algo bien interesante, que es cómo se conforman las metodologías científicas en el sentido de cómo responden a un sistema, pues no diría conceptual, sino como un sistema de mundo, un sistema simbólico. Y a mí eso me parece bien interesante cuando una de las cosas que estamos intentando pensar en el CENART es la noción de transdisciplina, lo cual nos parece que es sumamente importante porque, por ejemplo, el programa de ACT habla de inter y transdisciplina, pero francamente no parece que tengan desarrollada ninguna propuesta para pensar lo inter y lo trans. Y casi siempre la parte del arte parece que es como presentar algo exhibitivo bonito, pero que el propio proceso no se está haciendo preguntas, en este caso, por cómo sería, yo no diría cómo resolver la transdisciplina, pero sí cómo discutirla. Entonces estaba pensando en este texto de Agamben, donde cita muchísimo a Foucault, y digamos, yo más bien quería apuntar que creo que es algo que puede ser muy importante para pensar, no Agamben en sí, sino la noción misma de cómo construir metodologías, y que yo no pensaría como construir la metodología de la transdisciplina, sino cómo construir metodologías muchas todo el tiempo. Y pues más bien ahí como mi pregunta sería como en Nietzsche, ¿por dónde convendría comenzar a leer para poder aterrizar esta idea a manera de poder discutirla en espacios, por ejemplo, como el CENART, para plantear formas de trabajo transdisciplinar donde justamente no ocurra lo que siempre pasa sobre que una disciplina es la que es la jerarca de las demás, y entonces los vocabularios y las metodologías de las otras se subsumen a una disciplina, ¿no? Pero poco se piensa en construir metodologías conjuntas. Fíjate, María, es que o sea, entiendo cuál es su preocupación, pero al mismo tiempo, si tú planteas el concepto o el término transdisciplinar, la transdisciplinarización es una operación, pero no es una operación, sino que implica diversas formas de operar unos lenguajes en otros. Si tú planteas la necesidad de una metodología, estás haciendo lo contrario de transdisciplinar, estarías pidiendo una metodología que la tienes que sacar de alguna historia del pensamiento, no importa de qué, si es teoría de la comunicación o es lo que sea, y creo que eso iría en contra de tu preocupación. La preocupación es definir lo transdisciplinar, no como una serie de disciplinas que se juntan para resolver un problema, eso sería la interdisciplina, sino que trans implica estar introduciéndote en algunas fronteras precisadas por los saberes, poniendo en cuestión esas fronteras, y una de las fronteras que tienes que tratar de una manera crítica es la idea de una metodología, sea científico, cientificista, o para las humanidades o para las ciencias sociales, donde pondrías, por ejemplo, la teoría de la comunicación. Creo que no va por ahí de buscar una metodología.
Y bueno, tenemos la posibilidad de la conversación, aunque esté exagerando el uso de la palabra conversación, te tienes que sentar a discutir con otros grupos disciplinares, pero no intentando que sea tu manera de utilizar las palabras o los vocabularios la que llevara la voz cantante. Pero sobre todo porque no estamos juntos, diríamos, para solucionar algo, sino precisamente para abrir un espacio de conversación que no sabemos hasta dónde te puede llevar. Yo creo que eso es lo importante. Entonces, antes de abrir caminos, pensar en metodologías para abrir caminos, me parece que no conviene, que conviene, bueno, te pones a discutir algunas cuestiones, hay muy buenas preguntas, o quizás sea mejor, como decía Deleuze, acabar las preguntas y abrirte a pensar de otra manera, no sé, pero no pienses en metodología antes de cualquier cosa. Y la idea de lo transdisciplinar es bien interesante. Espera, que creo que Marco escribió algo y no lo pude leer. A ver si lo... Inclusive se trataría de proponer una nueva metodología para una nueva disciplina. Insisto, creo que metodología implica un problema del cual no nos hemos librado todavía. O sea, la idea de que hay una metodología que, sin importar el objeto al que se dedique, el campo al que se dedique, tiene un carácter general, y esto es lo que a mí me parece que no sería propiamente transdisciplinar, porque esto implicaría que hay un núcleo importante metodológico que, sin importar aquello que tú quieras tratar, se tendría que implementar así casi forzosamente, autoritariamente sobre cualquier objeto. Esa era un poco la vieja idea del carácter objetivo de las ciencias, ¿no? Incluso ahí está Descartes con esa pretensión del discurso del método por encima de cualquier objetividad. Creo que lo interesante de la transdisciplina es que de pronto estás en un campo de observación, a veces ni siquiera de investigación, todavía no es de investigación, es simplemente de observación. De pronto hay cosas que te están tocando y que quieres preguntarte sobre ellas y que quieres discutir sobre ellas. Y entonces creo, María, que deberían posponer la metodología para intentar repensar qué se quiere decir con transdisciplina, que sin duda no es interdisciplina. No es interdisciplina, ¿no? A lo mejor lo que estoy haciendo es asumir que metodología y sistema serían lo mismo, porque justo lo que estaba pensando es en esto que dice Erika sobre el lenguaje como una tecnología en el sentido de cómo se construye, y a lo mejor yo ya como que me casé con la noción de un sistema abierto, donde lo que creo es que los elementos pueden cambiar, pueden mutar, y no hay jerarquías, ¿no? Entonces, a lo mejor lo que estoy cometiendo es el error de asumir que metodología y sistema son lo mismo, un poco para pensar a la tecnología como un sistema, como una forma de hacer algo, que es como una especie... como llama Simondon, una especie de metaestabilidad sobre la cual trabajas, pero que siempre puede convertirse en otra cosa, y que justamente la intención de la conversación es que ese sistema esté en constante mutación todo el tiempo. Entonces, no sé, entonces que no hay estabilidad, por lo tanto habría que redefinir o resignificar la idea de estabilidad. A mí me parece un poco problemático la idea de estabilidad. Lo entiendo en la ingeniería, por ejemplo. Lo entiendo en ciertas lecturas biológicas o biologizantes, pero, por ejemplo, en lo que serían los saberes de las humanidades, en relación con las poéticas, por ejemplo, ahí no hay, y en relación con el lenguaje no veo esta idea de estabilidad o el equilibrio, que incluso la armonía, como algo que nos ayude, porque las formas de representación en el mundo de la poética también se han ido modificando. Entonces, no sé. Marco, querías decir algo, perdón. A ver si no me falla el internet, porque de hecho les he estado escuchando muy mal. Bueno, ya puse muchas cosas ahí en el chat en los momentillos. Es que yo lo estoy pensando, por ejemplo, mencionabas a Ana María.
el problema de la palabra creación, pues siempre hay que meterle como la postilla a pie de página de qué entendemos por creación, si un acto desde uno mismo, desde la idea del autor iluminado por las musas, etcétera, que es como luego se entiende el acto creativo a partir del individuo, a partir del sujeto. Pero yo pienso incluso creador más bien como el acto bakhtiniano, ¿no? En un acto de secuencias dialógicas con un pasado, un contexto y un futuro. Ujú. Entonces, yo pienso más bien así como el acto creativo. Pero bueno, digamos, Sí, creo que siempre tenemos que mencionar. Invención y creación van por allí, ¿no? Inventar, sí. encontrar, partir de un anterior. Y lo de ironía, o sea, si podemos pensar la metáfora como una imagen, una idea desplazada que se trata de nombrar o que se trata de llegar por medio de otra, con la ironía lo que pasa, con la metáfora, con la ironía lo que pasa es que luego incluso hay un problema de interpretación porque necesitamos un referente a partir del cual se genera esta imagen de la inversión, que es luego el problema de la ironía, que se la podemos encontrar mucho en el pensamiento occidental o en la literatura occidental, lo pienso más en literatura, que para su o para su intento de comprensión necesitamos pasar por comprender por lo que comprendían para saber cuándo se hace ironía, ¿no? Porque una cosa podría ser el lenguaje literal versus el lenguaje metafórico, que podemos establecer una relación, estoy pensando en términos muy básicos, pero el lenguaje irónico la ironía funciona justo a partir de cualquiera de los dos, e intentando hacer una contraposición, o inversión o contraposición, en un grado como análogo, pero sin ser la analogía, sino como para partir de allí o incluso para completamente subvertirlo. Y no me extraña que haya problemas para luego leer a Nietzsche, porque si sí usa ironía, hay que meterse como a intentar pensar como Nietzsche, intentar pensar lo que pensaban los que pensaban en Nietzsche, para ver con qué está dialogando, ¿no? Y Sí, ahí podríamos agregar, claro, sí, sí, sí. sí, excepto que ahí estás exigiendo la participación de contextos y la cuestión es que a veces estos contextos Ujú, no están perfectamente clausurados y no sabes ujú, hasta qué punto el introducir. Yo siento que por ahí es una opción, es lo que Benjamin llamó alguna vez el historicismo, que cierra, que clausura los contextos, y quizá habría que introducir la idea de Didier Huberman, o sea, esta idea de leamos de una manera anacrónica sin miedo, y el primero que planteó el ujú, anacronismo fue Nietzsche. Nietzsche dijo, nada de contextualismos, porque en el fondo fallan, no tienen fundamento, ¿no? Entonces, intentemos ujú. pensarlo de otra manera, pero todo esto lo podemos intentar. A mí lo que me gustaría es empezar de una cuestión más concreta, más específica, que esté fuera de la historia eurocéntrica, fuera de la historia de Europa, en alguna lengua, por ejemplo, algún ejemplo irónico, en alguna lengua que no sea, que no venga del indoeuropeo o indogermánico, ¿no? Y que tenga una característica distinta, pensarlo en relación con alguna de las lenguas mayas, por ejemplo, en relación con el pensamiento indígena latinoamericano. Sería interesante poder descubrir ejemplos irónicos, porque quizá estamos hablando de la ironía y considerando lo que es absolutamente general al lenguaje, y quizá es parte de la historia de Europa. O sea, no es seguro, ¿no? No es absolutamente seguro. Entonces, no nos cuesta mucho trabajo intentar indagar si tenemos ejemplos varios, diversos, de ironía, que no vienen de la historia de Europa. Porque estamos asumiendo que todo lo que viene de Europa es general y es universal y es necesario. Solo así podemos pensar. Y si no, lo cual sería interesante, ¿no? Y si no. Entonces, todos los conceptos con los que estamos trabajando tendrían que sufrir pues adaptaciones al menos. Y eso a mí me genera mucha libertad. O sea, pensar que hay otras lenguas. Las lenguas hacen muchas cosas y solo lo habíamos pensado a nivel de la historia de Europa, ¿no? Pero en fin. Gerardo. Ah, no, Erika, no. No, quería agregar allí una cosa, lo que tú estás muy bien diciendo, Ana María, y es que
habría que siempre tener la precaución de que, aunque estemos trabajando con una filosofía del lenguaje, una ontología del lenguaje, etcétera, radicalmente crítica, habría que tener la precaución de que esta es una concepción del lenguaje que es europea, justamente, ¿no? O sea, si le tomamos la palabra a Humboldt cuando decía que a toda lengua nueva le imponemos la propia visión del mundo, pero también la propia visión del lenguaje, habría que pensar que toda esta crítica de los discursos pues se aplica para los discursos de esta herencia, ¿no? Europea y colonial. ¿Quién sabe para otras concepciones del lenguaje, ¿no? Así que quizás no podemos realmente hablar del lenguaje en general o del lenguaje universal, como lo planteó la historia de la filosofía del lenguaje, ¿no? Y quería yo retomar algunas cuestiones para nada más subrayar la importancia de seguir trabajando, si vamos a seguir trabajando a Nietzsche y la genealogía de las lecturas de Nietzsche, anteriores, posteriores. La dimensión que podríamos llamar performativa, Ana María, que tú subrayabas, en mi peculiar lectura de Nietzsche, cuando Nietzsche sostiene que el lenguaje se limita a designar las relaciones entre el hombre y las cosas, yo diría, y leyendo otros fragmentos, no se limita a designar, sino que las produce y las reproduce. De tal manera que hay una relación entre la producción imaginaria del sentido, si pensamos lo imaginario de esta nueva manera, y los efectos sobre los cuerpos. Por poner un caso, si la serpiente es lo que se arrastra, pues está muy puesta ahí para que la pisemos, ¿no? Es decir, realmente los efectos sobre los cuerpos son otros tantos efectos del lenguaje y son muchas veces efectos de dominación, de destrucción, etcétera, en una lectura política de Nietzsche. Entonces esto yo lo he querido traer a la crítica de los discursos, a la crítica contemporánea, ¿no? O lo que llamamos teoría crítica contemporánea de los discursos. Esa sería una cuestión. Una segunda, creo que si le tomamos la palabra a Nietzsche, deberíamos poner en cuestión los efectos de las disciplinas. Esto por lo que tú decías, Marco. No me gustaría que pensáramos en crear una nueva disciplina y esto también en relación con lo que nos han solicitado en el proyecto, es decir, justificar el carácter interdisciplinario, decían ellos, ¿no? Entendiendo mal o bien lo que habíamos planteado, pero como sea, justamente porque lo que las disciplinas hacen es excluir una serie de saberes del ámbito del conocimiento y del ámbito del pensamiento, para decirlo rápidamente, ¿no? Más bien se trata, creo yo, de en estas relaciones que no son necesariamente armónicas, compatibles, etcétera, creo yo, las distintas retóricas, las distintas filosofías ofrecen cada una elementos para poner en cuestión los supuestos de las disciplinas entendidas como disciplinas, ¿no? Entonces, la posibilidad de la crítica estaría en las relaciones, ¿no? En las relaciones de todo tipo, digamos, relaciones de poder también, ¿no? Que hay que siempre tomar en cuenta. Entonces, esa sería otra cuestión. Decías, Gerardo, leyendo a Gorgias, que el lenguaje no vehicula, ¿no? Creo que creo que estamos atrapados, como decía Nietzsche, en el lenguaje, pero atendiendo a esta dimensión, vamos a decir, pragmática, performativa del lenguaje, es que en efecto para Nietzsche el lenguaje no vehicula nada, ¿no? Justamente habla de relaciones a la vez, al mismo tiempo que las produce y las reproduce, ¿no? Y se pone en relación en términos de una cierta incompatibilidad y irreductibilidad. Eso es lo que yo quería decir leyendo a Nietzsche cuando decía se trata de ámbitos de la experiencia diferentes, ¿no? No necesariamente incompatibles, sino que se ponen en relación, pero bueno, desde luego no es lo mismo el pensamiento, el ámbito de lo imaginario, el ámbito de los cuerpos y el ámbito de las palabras. Aunque se pongan en relación, hay límites, ¿no? Hay límites entre ellos. Entonces, de estas relaciones y solo de relaciones es de lo que podemos hablar y a la vez lo que se produce y reproduce ahí, ¿no? Y bueno, ya yo dejaría ahí esta participación.
Gerardo. Quería solamente decir que la próxima reunión debería continuar con lo que estamos haciendo, porque, como señalaba, me parece que estamos entrando al núcleo de lo que debería ser propiamente este proyecto, la discusión de esto que estamos, de estos textos. Y yo pienso inclusive que deberíamos de pensar en sacar un producto de estas reuniones a fin de que lo pudiéramos publicar, de manera que pues se presentaran lo que hiciste ahora, vamos, ¿no? Pero luego retomarlo, amplificarlo, ampliarlo y luego prepararlo para publicación, en tu caso, por ejemplo, Erika, ¿no? Y que así también se pudiera hacer en los demás, por ejemplo, Marco, hablar sobre la ironía, no estoy diciendo la ironía en la antigüedad, sino en general la ironía como, pues, algo que se desprende de eso que estamos viendo precisamente en Nietzsche, ¿no? Y bueno, yo pienso, mencioné a Gorgias, pero es que la Grecia y la Roma antigua está llena de ese tipo de cosas, la literatura antigua. Están los escépticos, pero también los académicos, y si vamos hasta Hesiodo, ¿no? De las musas que también dicen mentiras, perdón, también dicen verdades, ¿no? Nosotros también decimos verdades. Es decir, no solamente dicen mentiras, también dicen verdad. Entonces son ahí las musas pues mentirosas que a veces llegan a decir alguna verdad. Entonces el asunto de la apate, de la mentira, la importancia que tiene en la antigüedad y en vinculación vamos con el lenguaje. Pero obviamente pues también en Nietzsche habría que trabajar y por una parte contextualizarlo y por otra ver dentro de las diferentes obras de Nietzsche, ¿no? Otros pasajes que sean colindantes, que sean semejantes a esto, de tal manera que establecer una, diríamos, una exposición, una explicación más sistemática, yo diría de Nietzsche, que tal vez ya se haya hecho, yo no digo que sería por primera vez, pero sí retomar este punto y en una publicación que pudiera hacerse. Yo creo que incluso esto sería, perdón por la expresión, nuestra tabla de salvación, porque yo he estado muy preocupado por este proyecto que no veía por dónde podría conjugarse y trabajar juntos, y yo creo que se ha encontrado con esta exposición tuya, Erika. Entonces yo sí creo que la próxima reunión podría ser para continuar con esto y la exposición de otro compañero, de los aquí presentes o de fuera inclusive. Sí. Sí. Y si lo podemos publicar, perfecto. Pero en principio, como se está grabando, lo podemos conservar y extraer de la grabación elementos que cada una y cada uno de nosotros dijo, contribuyó con estos elementos y desarrollarlo un poco más. Exacto. Y tendríamos ahí ya material para reelaborar, pero ahí ya lo vamos teniendo. Entonces, esta grabación, que la conservemos porque nos va a servir, ¿no? Como una dirección posible y seguir por este lado. O sea, cuando todos tengamos acceso a esta grabación, o sea, Alejandro lo aguarda, luego nos la envía, se las enviamos a nosotros, a ustedes para que la tengan y continuamos la próxima vez con lo que genera, porque a veces en el calor del momento uno escucha unas cosas y deja de escuchar otras, ¿no? Pero con calma podemos volver a escuchar, tomar notas y regresar la próxima vez para seguir desarrollando, pero que nuestra lectura sea básicamente Nietzsche, ¿no? Sobre el lenguaje y sobre el lenguaje, la palabra, la verdad, en fin, sobre la retórica y todos estos otros planteamientos que hicimos aquí, ya los cruces que hicimos con otros autores, ¿no?
Y eso es las relaciones entre filosofía y retórica, sin duda. Muy bien. Y a partir de esto podemos tener, incluso podemos proponer que no sean textos enormes, sino textos muy al punto, ¿no? Textos que agarren un elemento y le dan una vuelta y otra vuelta, y eso puede ser nuestra contribución. Y se publica eso, ¿no? Entonces, para la próxima, ¿quién participaría? Bueno, yo creo que lo ideal sería que, y estoy hablando por Erika, ¿no? Pero que Erika y yo, que estamos a cargo de la parte de filosofía, igual contribuyamos con algo, ¿no? Es decir, pero que haya algunos otros compañeros que quieran plantear. A mí me gustaría que Marco introdujera algo, el carácter de la ironía, esta creatividad, vamos a llamarle, siguiendo lo que tú mismo dijiste, Marco, ese carácter creativo de la ironía en todos los niveles, que lo encontraras en Nietzsche, en este texto sobre verdad y mentira en sentido extramoral, yo creo que sería muy, muy adecuado, o si no en sus escritos sobre retórica, que también está ahí, ¿no? Entonces sería padre. Entonces, en principio, estaríamos los tres. A mí me gustaría que Gerardo pudiera intervenir, aunque sea volviendo a plantear la relación con Gorgias. Yo creo que Gorgias es un autor al que tenemos que volver a releer. Quizá no tanto, tú dijiste, por ejemplo, yo hablaba de los estoicos en un momento dado y tú introdujiste los escépticos. Sin duda estos dos grupos, estas dos sectas, siguen conservando un pensamiento muy metafísico que a veces no nos hemos dado cuenta. Sin embargo, el escepticismo es sumamente importante. Tanto el estoicismo como a mí el escepticismo me gusta especialmente en la antigüedad, no los escepticismos que se han ido dando históricamente, ¿no? Pero que pudiéramos relacionarlo con algo de lo planteado por Nietzsche sería importante. Y Nietzsche conoció bien a los escépticos. Y lo supo utilizar muy bien, además. Entonces, si les parece, tenemos ahí conceptos, unos planteados por Erika, otros planteados por Marco, por Gerardo. Yo misma contribuí con 2 o 3 cositas, por lo menos con la idea de imagen o de imaginario de los cuerpos, y por ahí nos seguimos, porque lo que estamos haciendo es indagando sobre las relaciones entre filosofía y retórica. Fuerzas y efectos también, ¿no? Que también fueron mencionados. A mí también me gustaría muchísimo que nos condujeras una lectura de Gorgias, Gerardo. Me quedé con muchas ganas. Pues podría prepararla para la próxima si es que Marco no tiene ya una cosa preparada, ¿no? Que la tiene, pero no específicamente sobre Nietzsche. Pero podría pues hacer, diríamos, la vinculación. No necesariamente se tendría que limitar a Nietzsche, sino ver este asunto de la ironía, ¿no? En comparación con otras descripciones acerca de la ironía, en particular Quintiliano, que me parece pues muy interesante, ¿no? De tal manera que pues se pudiera hacer este cotejo, esta comparación con otras formas de ver la ironía, y sería una riqueza estupenda para todos nosotros. Sí. Marco, tienes la palabra. Ay, a ver si... Bueno, sí, de Nietzsche no tengo nada preparado, pero igual no sé, digo, lo que tengo más son como visiones históricas, como la manera en la que se ha ido construyendo históricamente la ironía. Y lo de Quintiliano es de destacar porque en la antigüedad la ironía se veía más bien como una figura, pero en Quintiliano es una división entre una ironía entendida como figura y otra como tropo, que pasa muy desapercibida, al menos en el pensamiento occidental. Y ya luego sí se recupera, pero esa división no queda, o sea, no se reproduce tanto.
Y eso a mí me permite hablar en términos de ironía, a lo mejor como una figura del textos, pero también como una manera de pensamiento, ¿no? Un pensamiento irónico. Y hablando de escuelas filosóficas de la antigüedad que sí nos gustan, yo, por ejemplo, hago una lectura más bien desde el cinismo, sobre todo el cinismo literario, con Luciano de Samosata. Mm. Entonces, por ejemplo, algo por ahí se podría hacer. Claro. Y ya. Bueno, entonces, Plantéalo y en la charla vamos nosotros tejiendo con el pensamiento de Nietzsche, ¿no? sí, sí, Tú sí. expones y vamos haciendo este cruce, que es de lo que se trata, ¿no? Las relaciones entre retórica y filosofía. ¿Y ya? Bueno, Pero ya tenemos entonces el tema y el ponente para la próxima. está muy bien. Y los demás vamos interviniendo, como Ujú. hasta ahora. Y se van preparando para otro. Fechas. ¿Cuándo les viene bien a ustedes, Gerardo? Habíamos pensado en un mes, si se obtiene ese mes, pues tendría que ser también hacia el último viernes del mes próximo, Ujú. pero puede ser antes también. Yo no Eh, tengo problemas. Yo tengo un diplomado de género, que son varios viernes. Entonces prefiero el último. También había una cuestión y era que todo el grupo de Armando, el grupo de Cuernavaca, tiene comprometido los viernes, pero no los miércoles. Entonces habíamos pensado en quizás hacer una reunión en miércoles. Yo podría en la tarde. Ah, en la tarde. Ok. ¿La tarde es a partir de las 5? Pues sí, a partir de las 5. Lo que pasa es que voy todos los miércoles al instituto. Esa es la razón, pero también pienso que podría quedarme en casa y ir otro día. No, cualquier día está bien. Miércoles, a cualquier hora. Voy el día martes. Lo que pasa es que ese día que he quedado de encontrarme con los demás alumnos, ¿no? Pero Y a mí, a ver, se me ocurre una cosa. Erika, ¿por qué no lo consultas con Armando y Natalia? Y si ellos de todas maneras no van a poder, lo dejamos el último viernes, Ok. que sería el viernes 27. Entonces lo podemos dejar el viernes 27, pero si ellos pueden, lo movemos al miércoles 25. claro, Ok. ¿Sí? Sí. Ok. bueno, De mayo. Miércoles Sí, de mayo. 25 o viernes 27. Ahora, quizá no habría inconveniente en que fuera en la tarde para nadie. Es otra posibilidad. No, por eso digo, si ellos pueden, porque estamos suponiendo. Alejandro, ¿tú no puedes? El miércoles en la tarde no, yo estoy Ok. dando clases, Mm. pero en la mañana puedo mover mi clase de la mañana. De hecho, ya casi terminan los cursos, entonces igual para el miércoles 27 podría en la Es mañana. que, de hecho, acabamos el 28 en Ajá. la facultad. O sea que sería el último día Ujú. de clases. Las clases acaban el 28 de mayo, si mal no recuerdo, o el 27, vaya. El Sí. último día de clases. Entonces sería el último día de clases. Entonces, Yo tengo otro calendario, no sigo el de perdón. de la UNAM, pero el miércoles puedo, ese día puedo mover una clase. Si ya se va a hacer los miércoles, no podría, pero ese día podría hacerlo. Bueno, en principio, ¿por qué no? Porque quedamos el 27 seguro a esta hora. Ok. Pero Ajá. si se Sí. puede el 25, por alguna razón, para que esté el resto de los compañeros del otro seminario, lo movemos. Pero eso a reserva de que Erika hable con ellos y le digan que sí, porque tampoco sabemos sus horarios, Ujú, ujú. ¿no? Pero en principio el 27 estaría bien, ¿no? Nos da Sí, sí. casi un mes muy bien. para sí. preparar esto y así para que todos podamos leer
otra vez a Nietzsche y extraigamos algunas cuestiones generales, porque ahí ya tenemos un enlistado de cuestiones que nos sirven para pensar esta condición del lenguaje a la que abordó Nietzsche y que cruza a la filosofía con la retórica, que es lo que nos interesa, ¿no? Entonces tenemos ya algunas condiciones de las cuales hablar y bueno, otra que estaríamos probando es la ironía, ¿no? O el pensamiento cínico, que lo veo menos enfocado a Nietzsche, pero sí a autores del siglo XX, sobre todo franceses, que ahí sí aterriza el cinismo de una manera muy peculiar, sobre todo en la literatura, ¿no? Pero ahí hay muchas cosas de las que podemos hablar después. ¿No? Pues Pero bueno, muy bien, ¿no? así quedamos. Nada más, ¿alguien podría poner en el Classroom las lecturas? Porque yo no tengo todas y luego no sé, y de repente me pierdo, porque sí menciona muchas lecturas, pero no sé cuáles seguir. Ah, yo todas estas que cité las tengo en digital, entonces ahorita las pongo. Ok, bueno, pues muy bien. Bueno, Un gusto entonces nos verlos. vemos. Muchas Que estén muy gracias. bien todos y todas. Bueno, Bye. nos vemos. Bien, que nos vemos. Bye. Entonces, Erika, ¿tú subes eso al Classroom? Bueno, ya se fue. Ok, nos vemos. Bye. Sí, bye. Gracias, Alejandro, por tu apoyo. Gracias, Sí. María. Bye, María, bye. no chequé en mi calendario. Déjame checar del día que me dijiste porque, espérame, 24 de mayo. Espérame, Déjame lo corroboro. 24 de mayo. es martes. Sí, martes 24 de 1 de la tarde a 3. De 1 a Recording 3. stopped. Ok, sí. ¿Va a haber alguien más contigo? O sea, que es una mesa de conversación, que es David Romero. Igual ya quedó claro que no es ponencia erudita y eso con él, porque él es de genómicas. Y una cosa más que te quería